Ya, ahora sí. Ya, entonces nos decían de que g de x es la inversa de f de x. Entonces g de x igual f a la menos 1 de x. Y nos dicen que f de x es tangente de x partido en 1 más x, donde x es mayor que 0 y nos preguntan por la derivada de g evaluada en 1. O sea, nos preguntan por g' de 1. Entonces lo primero que hacemos es calcular cuánto es g'. Entonces para calcular g', lo que tenemos que hacer es despejar x e invertir x con y. Entonces tenemos y igual tangente de x partido en 1 más x, aplicamos arcotangente a los dos lados, nos queda arcotangente de y va a ser igual a x partido en 1 más x, pasa el x multiplicando, se nos queda eh, arcotangente de y por, bueno, por 1 más arcotangente de y por x es igual a x. Y voy a pasar esto restando el arcotangente de x hacia el otro lado. Se me queda arcotangente de y es igual a x menos arcotangente de y por x. Arcotangente de y va a ser igual a x por 1 menos arcotangente de y. Y el 1 menos arcotangente y pasa hacia el otro lado y con eso despeje x. Arcotangente y 1 menos arcotangente de y. Esto va a ser igual a x. Entonces, como estábamos buscando la inversa, todo esto sigue siendo la primera función. Nosotros, como necesitamos la inversa, hacemos el switch de x con y. Entonces tenemos que g de x va a ser igual a arcotangente de x partido en 1 menos arcotangente de x, que es tomar esta misma función, cambiar los x con y, o sea, en vez de poner acá y, y acá x, los cambio. Entonces digo, listo, arcotangente de x, 1 menos arcotangente de x es igual a y. Y con eso tengo la inversa. Y con eso encontré lo primero que necesitaba, que es g de x. Si es que yo veo esta función, derivarlo es un cacho. Un cacho, un cacho, un cacho, un cacho. Onda, en verdad, un cacho. Porque la derivada de arcotangente es 1 partido en. O sea, cuando lo tengo simple, que es como el arcotangente de x, ya se me complica. Entonces, en verdad, para esto existe una propiedad que se llama, cuando nos preguntan por la inversa, existe una propiedad que se llama, bueno, derivada de la función inversa, que dice lo siguiente, que voy a explicar más o menos el cómo surge, que es como. Así que voy a explicarlo, si es que no se entiende, me paran, porque después esto se va a dar por asumido, entonces lo voy a explicar. Que yo tengo, mira, lo voy a explicar. Yo tengo f de x, una función. Tengo que g de x es la función inversa, y yo después voy y digo, ¿cuánto va a ser g de f de x? Si es que yo calculo la función de la función inversa, esto me va a dar x. Espérenme. Esto es lo que quiero que me entiendan. Si es que yo tengo la función y tengo la función inversa, que es lo mismo en verdad cuando tenemos el arcoseno del seno
de x como que se anulan, o cuando tenían el logaritmo de Euler elevado a x, que también se anulan, nos queda esto es x, ya es porque son funciones inversas. Entonces, cuando calculo la función inversa de la función, obtengo el argumento, que en este caso sería x. Entonces, si es que yo voy y derivo a los dos lados, me va a quedar la derivada de g de x, o sea, g' de x, pero ¿qué tengo adentro? F de x, y por regla de la cadena también tengo que derivarlo adentro, entonces por f' de x. ¿Y esto a cuánto va a ser? A la derivada de x. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Entonces, eh, paso esto como lo ordeno, y me queda de que f' de x va a ser igual a 1 partido en g' de f de x. ¿Se entendió eso? Porque vamos a usar esta propiedad. Entonces, después es como llegar y reemplazar, por así decirlo. ¿Se entendió? Ya voy a asumir que sí. Bueno, F y G al final son letras. Como voy a hacerlo al revés, entonces voy a decir que lo que necesitamos hacer nosotros es G' de X va a ser igual a 1 partido en F' de G de X. Entonces, tengo que derivar la función F, o sea, tangente de X partido en 1 más X, y todas esas X voy a reemplazarle por la función que necesito, que es la inversa, la dejé por aquí, por esto. Entonces, todos esos X van a ser reemplazados por arcotangente de X partido en 1 menos arcotangente. Ya, entonces, tenemos, voy a escribirlo aquí, solo para tenerlo cerca, que es tangente de X partido en X más 1, 1 más X. Entonces, ahora lo que vamos a hacer nosotros va a ser derivar eh, esta función tangente de x partido en 1 más x, y todos esos x les voy a llegar y reemplazar g de x, que es como lo que calculé antes. Y si es que se acuerdan, la derivada de tangente de x es secante cuadrado de x. Secante cuadrado de x. Entonces, f', f' de x va a ser igual a secante cuadrado de lo que está dentro, x partido en 1 más x, por la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de lo de adentro? La derivada del primero por el segundo, o sea, 1 más x, menos la derivada del segundo por el primero, x, partido en el segundo al cuadrado. 1 más x al cuadrado. Me simplifican las x y, bueno, multiplico secante por este valor de acá. Me queda que f' de x va a ser igual a secante cuadrado de x partido en 1 más x. Todo esto dividido en 1 más x al cuadrado. Y bueno, con esto encontramos nuestro f'. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar por g, o sea, todas las x se reemplazan por g, y g era la que calculamos aquí arriba. Déjenme copiarla. La copiamos, la pegamos
por aquí arriba. Ya, ahí está. Y teníamos que uno, o sea, nosotros sabíamos de que g' de x va a ser igual a uno partido en f' evaluado en g de x. Entonces, esto es nuestro f', pero tiene que estar en el denominador. Y ahora, o sea, está como en el numerador teóricamente ahora. Entonces, g' de x va a ser igual a uno partido en secante cuadrado de todo esto. Voy a ir copiándolo para no tener que escribirlo tantas veces. No, no me quedo bien copiado. Entonces, secante de arcotangente, como lo primero, arcotangente, todo esto dividido en uno más arcotangente de eso. Volvemos a pegar. Ya. Y todo esto, que lo voy a pasar para arriba, porque como va a ser una fracción, todo el uno más x cuadrado se me va para arriba. Entonces, aquí me queda, abre paréntesis, uno más, ¿ya? Tangente. Todo esto al cuadrado. Bueno, por honor al tiempo, después hay que reemplazar todos los x por uno, pero la mayoría van simplificando porque arcotangente de uno es pi cuarto. Entonces todo esto me queda pi cuarto, pi cuarto, pi cuarto, pi cuarto, pi cuarto, pi cuarto. Entonces, yo tomo esto, lo multiplico y se me simplifican los arcotangentes, después me van a quedar los arcotangentes acá abajo y se me van a simplificar con los de arriba. Entonces, eso se los puedo dejar como propuesto, si no lo termino de hacer yo después de la ayudantía, igual lo pongo en la pauta. Así que o ahí lo tienen para revisar, pero no lo voy a hacer ahora, ¿verdad? Porque no alcanzo. Pero cuando multiplico el uno partido en arcotangente hacia el uno, los arcotangentes se me simplifican. Me queda uno partido en uno menos arcotangente, y después lo mismo acá abajo, y se me simplifica con el arcotangente arriba, entonces se termina simplificando hartas cosas. Y después, bueno, se reemplaza por uno y se te simplifican más todavía. Pero eso se los mando en la pauta, pero no lo voy a hacer ahora, porque no alcanzo. Pero es simplificar y reemplazar. Dos. Nos dicen, encuentre la recta tangente y la normal a la siguiente ecuación. Y en el punto 0,1 medio. Entonces nos dicen, logaritmo natural de 3 cuartos más x cuadrado más y cuadrado es igual a seno de x por y. Entonces, para hacer esto, derivamos a los dos lados y con eso después buscamos despejar la derivada implícita que nos va a quedar de y. Entonces, primero derivamos el logaritmo natural, que nos queda 1 partido en 3 cuartos más x cuadrado más y cuadrado por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro, ¿cuánto es? La de 3 cuartos, 0, más la de 12, o sea, la de x cuadrado,
2x más la de y de x cuadrado, que es 2y por y prima, porque es por la regla de la cadena. Entonces, derivo el y, pero tengo que multiplicarlo por la derivada, que no sé cómo es la función. No sé, yo no sé cómo es la función y, pero lo tengo que multiplicar por su derivada. Cambio en x, hace el 2x por x', pero x' es 1, por eso me queda como igual. Y esto va a ser igual a la derivada de lo de adentro, que va a ser la derivada de seno, coseno de x por y. Ahora sí, perdón. Ahora por la derivada de lo de adentro. La derivada de x, o sea, la derivada del primero por el segundo, y, más la derivada del segundo por el primero, x por y'. Entonces, ahora lo que hacemos es, voy a mostrarles todo, si quieren ir copiando. Ahora lo que hacemos es despejar y', porque al final eso es lo que necesitamos, que es nuestra pendiente, porque nuestra recta tangente va a ser y menos y1, igual, o sea, nuestras rectas son x menos x1. Acá tenemos la ecuación de la recta, entonces nosotros ya sabemos que pasa por el punto 0,1 medio, entonces ya tenemos nuestros x1. La recta tangente va a ser cuando m sea igual a la derivada, y la recta normal va a ser cuando m sea igual a menos 1 partido en la derivada, menos 1 partido en y', que es la perpendicular a la recta tangente. Ya, entonces, esto es lo que queremos hacer. Entonces estamos por eso despejando y'. Eh, bueno, esto lo ordenamos y nos va a quedar, voy a pasar el coseno dividiendo y el 2y, y' hacia el otro lado. O sea, voy a ordenar y despejar. Entonces me queda 2x más 2y por y', partido en 3 cuartos, más x cuadrado más y cuadrado, es igual a coseno de x por y más x por y'. Entonces el coseno va a pasar para acá y esto va a pasar hacia el otro lado para tener los y con y y los y' con y'. Entonces me queda 1 partido en 3 cuartos más x cuadrado más y cuadrado por coseno de x por y igual a y más x por y', todo esto dividido por 2x más 2y por y'. Ya, y ahí me queda un poco más ordenado, entonces no lo voy a reemplazar, o sea, teóricamente podría despejar y' y, eh, y reemplazarlo. O sea, podría despejar y' y después reemplazar los valores. Pero puedo reemplazar en la función y después despejar el y', porque al final voy a ponerlo en un punto. De esta forma me queda el tiro el y' solito después, o sea, me va a quedar en función de y' en un lado y todo otro número al otro. Entonces, reemplazo por x igual 0 y por y igual 1 medio. Entonces me queda 3 cuartos más 0 más 1 cuarto, o sea,
perdón, 1 partido 3/4 más 0 más 1/2 al cuadrado, que es lo de acá, por, ya, y aquí nos queda por coseno de 0 por 1/2, 0, o sea, nos queda por 1. Y todo esto va a ser igual a y por y', o sea, nos va a quedar un medio arriba, partido en 2 por 0, 0, más 2 por y, que es un medio, por y', o sea, por 1, o sea, 2 partido en 2, y', y'. Entonces, esto nos queda 1 partido en 4/4, o sea, nos queda 1. 1 va a ser igual a un medio partido en y'. Por lo tanto, y' va a ser igual a un medio. Y esto es para la recta tangente. Entonces, esto va a ser igual a m tangente. Y menos 2 va a ser igual a m normal, que es el 1 menos 1 partido en m tangente. Entonces, la recta tangente y la recta normal, respectivamente, nos van a quedar como y, y, menos x1, pero lo voy a pasar hacia el otro lado sumando. Entonces, la recta tangente, su pendiente es un medio x menos x1, pero ¿cuánto vale x1? 0. Entonces, x medio y el, el menos un medio, que estaba restando en un principio, pasa sumando. Entonces, la recta tangente nos queda x más 1 partido en 2, y la recta normal nos queda menos 2x más un medio. Entonces, esto va a ser, aquí va a tenerlos más o menos igual, menos 4x más 1 partido en 2. Con eso calculé tanto la recta normal como la recta tangente. ¿Alguna pregunta? Ya sea de este o del ejercicio anterior, antes de pasar al último. Sé que estoy un poco atrasado, entonces igual lo voy a hacer para que quede grabado y lo voy a ir explicando si es que alguien se quiere quedar feliz. Pero técnicamente ya estamos en la hora, entonces si es que alguien tiene algo más que hacer, por eso estoy haciendo como si que quieren hacer preguntas ahora. ¿Nada? ¿Se entendió todo? Perfecto. Ya, entonces, bueno, voy a hacer el último. Entonces, el último, problema 3. Nos dicen, sea P, x, y, o sea, P un punto en x0, y0, un punto sobre la hipérbola x cuadrado menos y cuadrado igual 1. Y sea A el punto en donde la recta normal AP intersecta el eje OX. Demuestre que el triángulo OPA es isósceles donde O es el origen. Ya, entonces, déjenme hacer el dibujo para que entiendan lo que está pasando. Entonces, nos dicen que hay una hipérbola
Nos dicen que hay una hipérbola, x cuadrado y cuadrado, y que en algún punto de la hipérbola, todo ahí, P, en x0, y0, es un punto que pertenece a la hipérbola. Y por ahí pasa una recta, o sea, la recta tangente, la voy a hacer en celeste, pero después la voy a borrar. Esta es la recta tangente. Entonces, pasa una recta tangente, pero también pasa la normal que corta al eje X. Entonces, voy a hacer la normal con verde. Dice que esta es la recta normal, que es la que es tangente a ese punto. Y esta corta aquí, en el punto A. Todavía no sabemos en qué posición lo corta, o sea, en qué coordenadas lo corta. Pero ahí, bueno, aquí está el origen, en el origen. Y nos piden demostrar de que el triángulo que se forma en amarillo, ese triángulo de ahí, es un triángulo isósceles. Entonces, lo que vamos a hacer para demostrar si es que es un como para demostrar que es un triángulo isósceles, va a ser, eh, bueno, primero vamos a calcular la recta normal para ver en qué punto corta el A, o sea, en qué punto está A, en coordenada está A. Entonces, para eso, lo que hacemos es derivar implícitamente la hipérbola para encontrar ese punto. Entonces tenemos x cuadrado menos y cuadrado igual 1. Paso el y, o sea, bueno, lo puedo dejar, paso el y para el otro lado. Entonces tengo x cuadrado igual 1 menos, o sea, 1 más y cuadrado. Derivo a los dos lados, me queda 2x es igual a 2y por y'. Y pasa el 2y hacia el otro lado. Entonces, sé que y', o sea, que la pendiente va a ser igual a x partido en y. Ahí está. Entonces, encontré ya la pendiente en cualquier punto de mi hipérbola. Entonces, yo quiero saber la recta normal, porque esta es la tangente. Entonces, y menos y1 va a ser igual a, como necesito la normal, menos 1 partido en m, o sea, bueno, menos 1 partido en y', como para plantearla directamente como la necesitamos, por x menos x1. Y1 y x1 ya los conocemos porque nos dicen, y sea el punto en donde la recta normal, o sea, por donde pasa la recta normal en el punto P. Entonces, o sea, P un punto sobre la hipérbola y A el punto que intersecta la recta normal a P. Entonces, Y menos Y0 va a ser igual a menos, y reemplazo mi función, me queda menos 1 partido en X partido en Y. Sí, escribí bien. Entonces el Y se va para arriba. Y partido en X por X menos X0, que es las coordenadas de X en donde lo corta. Entonces, despejo mi ecuación. Tengo que Y va a ser igual a menos Y más Y por X0 partido en X más Y0. El X se me simplifica ahí y el otro me queda positivo por el Y0. Perfecto. Voy a dejar expresado, creo que va a quedar más ordenado. X menos X0 más Y0. Y para encontrar el punto, eh, nosotros sabemos de que Y, o sea, tenemos que encontrar en el punto en donde corta el eje X,
que es el punto A, o sea, este punto aquí, pero nosotros sabemos de que eso es en Y0. Entonces, reemplazo por Y0 y despejo X. A ver, espérame, que creo que me equivoqué. 2X me queda 2 partido en Y, pues reemplazo por menos 1 partido porque es la normal, esto es la tangente. Y cuando reemplazo, cuando Y0 me queda 0, todo esto después se me hace 0, más Y0. Ah, sí, no, porque me queda independiente de X. Sí, no, bueno, voy a tener que multiplicarlo. No, porque igual se me simplifica, espérame un poco. No está calzando que esto 0 igual 0 partido en 0 da lo mismo. 0 partido en X y menos X0 más Y0. Todo esto se me hace 0. Me queda que Y0 es igual a 0. No me calza porque es un punto de la hipérbola. Creo que me equivoqué derivando. Estoy sumando, derivo, me queda 2X igual a 0 más 2Y por Y prima. Pasa esto dividiendo, queda X partido en Y igual a Y prima. La pendiente, la inversa, es Y menos Y partido en X, lo que tengo aquí. ¿Dividí bien la ecuación? X cuadrado menos Y, lo derivo. Que se me está haciendo cero, me está diciendo que el punto en la hipérbola es cero y no tiene sentido eso. A ver, voy a hacerlo de nuevo. Creo que me puede haber pifiado derivando. Entonces, derivo a los dos lados, me queda 2X menos 2Y por Y prima igual 0. Paso para el otro lado sumando y paso restando. Me queda 2X partido en 2Y igual Y prima. ¿Eh? Y prima es igual a X partido en Y. Entonces, dicen que P, X0 es un punto en la hipérbola ya donde la recta normal a P, o sea, necesito que tenga la pendiente al otro lado, Y menos Y0 igual a menos 1 partido en esto, X partido en Y, entonces me queda Y aquí arriba. Esto es por X menos X sub 0, son los valores. Qué raro no me está dando. ¿Alguien cacha lo que me estoy pifiando? Tengo este punto acá que no sé cuál es. Tengo ese punto allá arriba. Tengo esa recta tangente. Tengo la normal para allá.
y va a ser igual a menos y partido en x, por x lo voy a multiplicar. A ver si voy a hacer eso en volada, con eso me da. Ya voy a multiplicar esto y me queda menos y, porque se simplifican las x, más y por x0 partido en x, más y0. El y, como voy a dejar los y en un lado y lo que no tenga y en el otro. Entonces, este y pasa para ella sumando y todo esto pasa restando. Se me queda 2y menos y por x0 partido en x es igual a y0. Factorizo por y, me queda y es igual a 2 menos x0 partido en x igual y0. Y paso eso al otro lado. Por eso me queda y es igual a este partido en 2x menos x0 y0 por x. No, me está dando 0, no me está dando el otro punto, porque cuando calculo acá, o sea, me está calculando este punto aquí en vez de este punto acá. Entonces, no estoy calculando bien esta recta. No, no sé por qué no me la está dando, eso sí. Porque cuando derivo, estoy calculando la tangente, que está aquí, que esa es x partido en y. Y la inversa de eso pues, sería menos y partido en x. Puede que esté mal. No, porque cacha que lo hice antes. O sea, este lo hice hace 2 horas. No, no sé en qué me estoy pifiando. Entonces, a ver, voy a cortar la grabación y por último después les mando un video para no hacerlo tan largo.